El reloj de pared en el estudio de Elías marcaba las 2 de la madrugada cuando el silencio de su hogar en Madrid fue profanado por una verdad que no buscaba, pero que el destino decidió entregarle en bandeja de plata. Frente a la pantalla iluminada de la tableta que su esposa, Clara, había dejado olvidada sobre la mesa, Elías contempló una serie de mensajes que desintegraron 10 años de matrimonio en cuestión de segundos. No hubo gritos ni sollozos inmediatos. Lo que surgió en su pecho fue un frío glacial, una lucidez quirúrgica que solo poseen aquellos que han sido empujados al límite de su propia existencia. Clara, la mujer con la que compartía sueños y proyectos, mantenía una relación paralela con un socio cercano desde hacía más de 18 meses. Los mensajes hablaban de escapadas furtivas, de desprecio hacia la rutina compartida y de un plan para abandonarlo una vez que las finanzas de ella estuvieran aseguradas. En ese momento, Elías no sintió el impulso de confrontarla en el dormitorio donde ella dormía plácidamente. En lugar de eso, su mente de ingeniero comenzó a trabajar en un plano de demolición emocional y logística. Sabía que la confrontación impulsiva solo le otorgaría una ventaja temporal a ella. Para ganar de verdad, necesitaba desmantelar su vida actual con la misma precisión con la que se construye un rascacielos, pieza por pieza, hasta que no quedara más que el suelo firme sobre el cual volver a empezar. Esa misma noche, mientras el resto de la ciudad descansaba bajo un manto de indiferencia, Elías trazó la estrategia de su deconstrucción. Su formación en logística internacional le había enseñado que cualquier sistema, por complejo que sea, puede ser desarmado si se conocen los puntos de articulación adecuados. No se trataba solo de un divorcio, se trataba de una evaporación. Su plan consistía en 7 días de normalidad fingida, una semana de teatro absoluto, donde cada beso de despedida por la mañana y cada cena compartida por la noche serían actos calculados para ganar tiempo. Decidió que no dejaría rastro de su dolor ni de su presencia en esa casa que ya no sentía suya. Su objetivo final era Singapur, la ciudad-estado donde meses atrás le habían ofrecido un puesto de dirección que él había rechazado por no alejarse de Clara. Ahora, ese puerto lejano se convertía en su faro de redención. El proceso de desmantelamiento requería una frialdad que asustaba incluso a su propia sombra. Debía vaciar las cuentas compartidas de manera legal, organizar el envío de sus pertenencias esenciales y cerrar cada capítulo administrativo sin que ella notara una sola alteración en el aire que respiraban. El primer día de la cuenta regresiva comenzó con una calma aterradora. Elías se despertó antes que Clara. Preparó el café como cada mañana y la saludó con la misma sonrisa de siempre, aunque por dentro sentía que sus músculos estaban hechos de cristal a punto de romperse. Al salir de casa, su primera parada no fue su oficina, sino el despacho de un abogado especializado en separaciones de alto perfil. Con una voz carente de emoción, le entregó las pruebas de la infidelidad y las transferencias irregulares que Clara había estado haciendo desde la cuenta común hacia una cuenta privada. El abogado, acostumbrado a los dramas humanos, quedó impresionado por la determinación del hombre que tenía enfrente. Elías no quería venganza en el sentido tradicional de la palabra, quería libertad absoluta y la protección de su patrimonio. Durante esa jornada, también reactivó el contacto con la firma de consultoría en Singapur. La respuesta fue inmediata. El puesto seguía vacante y lo esperaban con los brazos abiertos. El motor de su nueva vida ya estaba en marcha, mientras el mundo que conocía empezaba a desmoronarse bajo sus pies
sin que nadie más lo percibiera. Durante el segundo y tercer día, el desmantelamiento se volvió físico, pero invisible. Elías comenzó a vender sus activos personales de forma discreta. Utilizó plataformas digitales para deshacerse de equipos de fotografía, relojes de colección y acciones que no estaban vinculadas al matrimonio. Cada euro obtenido era transferido a una cuenta en el extranjero, lejos del alcance de las leyes locales de gananciales que ella pretendía explotar. En las noches, mientras Clara hablaba por teléfono con su amante bajo la excusa de reuniones de trabajo tardías, Elías embalaba sus libros y documentos más valiosos en cajas que luego llevaba al trastero de un amigo de confianza. La sensación de ser un fantasma en su propia casa era abrumadora. Cada rincón del apartamento, desde las cortinas que eligieron juntos hasta la alfombra donde solían reír, le recordaba la magnitud de la traición. Sin embargo, su voluntad era de acero. El cuarto día fue el más difícil, pues tuvo que asistir a una cena con los padres de Clara. Allí, rodeado de la familia que había considerado suya, Elías actuó con una maestría digna de un premio, manteniendo conversaciones triviales sobre el futuro, mientras en su bolsillo palpaba el billete de avión de solo ida hacia el sudeste asiático. El quinto y sexto día marcaron el punto de no retorno. Elías firmó la rescisión del contrato de alquiler del lujoso ático donde vivían, aprovechando una cláusula que solo él conocía y que le permitía cancelar el arrendamiento con un breve aviso si se trasladaba al extranjero por motivos laborales. Organizó que un equipo de mudanzas profesional llegara el séptimo día a primera hora, justo después de que Clara saliera para un supuesto viaje de negocios de fin de semana con su amante. Durante estas 48 horas, el insomnio se convirtió en su único compañero. Se dedicó a observar a su esposa, analizando cada uno de sus gestos falsos, cada mentira que ella pronunciaba con tanta naturalidad que lo hacía dudar de su propia cordura. Pero los mensajes en la tableta, que él había copiado meticulosamente, servían como ancla para su realidad. La deconstrucción estratégica estaba casi completa. El dinero estaba a salvo, su futuro profesional estaba asegurado y el escenario para el acto final estaba listo. No quedaba espacio para el arrepentimiento, solo para la ejecución final de un plan que lo devolvería a la vida. El séptimo día amaneció con un cielo plomizo sobre Madrid, como si el clima se solidarizara con el vacío que estaba a punto de crearse. Clara se despidió de él con un beso rápido y una promesa de llamarlo al aterrizar en su supuesto destino. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Elías dio la señal. Un equipo de operarios entró en la vivienda y, con una eficiencia mecánica, vació el apartamento en menos de 4 horas. Se llevaron los muebles que eran de su propiedad, los cuadros que él había comprado y hasta las lámparas que daban calidez al salón. Al mediodía, el ático de 300 metros cuadrados era una cáscara vacía, un eco de paredes blancas y suelos de madera desnudos. Elías se quedó solo en medio del salón, con una sola maleta a su lado y un sobre dejado sobre el mostrador de la cocina. En el interior del sobre no había una carta de amor desesperada, sino un informe detallado de sus descubrimientos, las pruebas de la traición de ella y los documentos legales que notificaban el fin del contrato de la vivienda y el inicio del proceso de divorcio. Con el corazón latiendo con una fuerza que no sentía en años, cerró la puerta principal, entregó las llaves al portero y se dirigió al aeropuerto de Barajas. El regreso de Clara a la casa, 3 días después, fue el momento en que el peso de la verdad cayó sobre ella con la fuerza de una avalancha.
Al abrir la puerta, esperando encontrar la calidez de su hogar y la comodidad de su mentira, se topó con el vacío absoluto. El silencio era ensordecedor. Caminó por las habitaciones despojadas de toda vida, sintiendo que el aire le faltaba. Encontró el sobre en la cocina y, al leer su contenido, comprendió que el hombre al que creía haber manipulado siempre había estado varios pasos por delante. La deconstrucción de Elías no solo había sido material, sino psicológica. La dejó sin un techo donde dormir, sin acceso a los fondos que ella planeaba desviar y, lo más importante, sin la dignidad de haber sido ella quien terminara la historia. La traición, que ella pensaba que era su arma secreta, se había convertido en la herramienta que Elías usó para forjar su propia salida. En ese momento de soledad absoluta, Clara se dio cuenta de que había perdido no solo a un marido, sino el suelo firme sobre el cual pretendía construir su futuro con otro hombre. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Elías aterrizaba en el aeropuerto de Changi, en Singapur. Al salir de la terminal, el calor húmedo y tropical lo envolvió como un abrazo físico, un contraste radical con la frialdad que había dejado atrás en Europa. La ciudad-estado, con su arquitectura futurista y su ritmo incesante de innovación, representaba para él una hoja en blanco. Los primeros meses fueron una vorágine de trabajo y adaptación. Se sumergió en su nuevo puesto como director de operaciones de una firma tecnológica líder, aplicando la misma disciplina estratégica que usó para desmantelar su vida anterior para construir ahora una infraestructura de éxito. Singapur no era solo un refugio, era un laboratorio de transformación personal. Elías descubrió que, al despojarse de las cargas de una relación tóxica y de las posesiones que lo anclaban al pasado, había liberado una energía creativa que nunca supo que poseía. Su éxito fue meteórico, convirtiéndose en poco tiempo en una figura respetada en los círculos empresariales de Marina Bay. La nueva base que Elías construyó en Singapur no se limitaba al éxito financiero. Se trataba de una reconstrucción integral del ser. Aprendió a disfrutar de la soledad en los jardines de Gardens by the Bay, a encontrar paz en la diversidad cultural de los barrios de la ciudad y a valorar la honestidad por encima de cualquier otra virtud. Su vida en Madrid parecía ahora un sueño lejano, una película en blanco y negro que pertenecía a otra persona. A través del trabajo duro y de una introspección profunda, comprendió que la traición de Clara no había sido el fin de su mundo, sino el catalizador necesario para sacarlo de una complacencia que lo estaba consumiendo. En la vibrante metrópolis asiática, Elías encontró una nueva red de contactos y amigos que valoraban su integridad y su visión. La deconstrucción estratégica había funcionado. No solo había sobrevivido al colapso de su matrimonio, sino que había utilizado los escombros para cimentar un imperio personal mucho más sólido y auténtico. Redefinir el futuro significaba aceptar que las cicatrices del pasado eran parte de su nueva armadura. Años después de aquel fatídico séptimo día, Elías se encontraba sentado en un balcón con vistas al skyline iluminado de Singapur, reflexionando sobre el camino recorrido. No sentía rencor hacia Clara. El odio es una carga demasiado pesada para quien desea volar alto. Sentía, en cambio, una profunda gratitud hacia sí mismo por haber tenido la valentía de no ser una víctima. Había aprendido que la verdadera victoria no reside en el castigo ajeno, sino en la propia excelencia y en la capacidad de florecer en terrenos desconocidos. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa entre aquellos que lo conocían.
el hombre que desmontó su vida en una semana para reconstruirla en una década. Hoy, Elías no solo es un referente en su industria, sino un hombre que camina por las calles de Singapur con la certeza de que nada, ni siquiera la traición más profunda, puede destruir a alguien que ha decidido ser el arquitecto de su propio destino. La transformación estaba completa. El hombre que salió de Madrid con una maleta y el corazón roto era ahora un ciudadano del mundo, dueño de su presente y arquitecto de un futuro sin límites. La clave de su éxito radicó en entender que la vida no es un estado estático, sino un flujo constante de demoliciones y construcciones. Cada vez que enfrentaba un desafío empresarial en la competitiva Singapur, Elías recordaba aquellos 7 días de tensión absoluta. Esa experiencia le dio una perspectiva única sobre el riesgo y la resiliencia. En el ámbito personal, volvió a abrir su corazón, pero esta vez bajo sus propios términos, buscando conexiones basadas en la transparencia y el respeto mutuo. La ciudad, con su orden impecable y su ambición desmedida, era el espejo perfecto para su nueva mentalidad. A menudo, observaba los barcos entrar y salir del puerto, pensando en cómo cada uno de ellos transportaba historias de transformación. Él era uno de esos barcos que, tras una tormenta devastadora, había encontrado un puerto seguro donde no solo repararse, sino rediseñarse por completo. Singapur le había dado la distancia necesaria para ver su pasado no como una tragedia, sino como una lección magistral de supervivencia y estrategia. El legado de su experiencia se manifestó en su capacidad para inspirar a otros. En sus conferencias y reuniones, Elías solía hablar de la importancia de la logística emocional, la habilidad de gestionar las crisis personales con la misma meticulosidad que se gestiona una cadena de suministro global. No ocultaba su historia, aunque tampoco se regocijaba en ella. La contaba como una prueba de que el ser humano tiene la capacidad de desmontar realidades obsoletas para dar paso a nuevas y más brillantes verdades. Al final, su vida en Singapur se convirtió en el testimonio vivo de que la traición puede ser el abono para el éxito más extraordinario si se tiene la voluntad de no dejarse enterrar por ella. Con el sol naciente sobre el estrecho de Singapur, Elías comprendió que su verdadera transformación no ocurrió el día que llegó a la isla, sino el día que decidió que no permitiría que el dolor dictara las reglas de su juego. La deconstrucción había terminado. Ahora, todo lo que quedaba era la infinita posibilidad de seguir construyendo.